Bienvenidos a un vídeo de Connected Neurons y de la serie de trigonometría, que es esta asignatura que muchas veces nos da miedo cuando la vemos por primera vez, pero con esta serie veréis que no es tan complicada. Sobre todo si os vais también a mi página web que está en la descripción, donde tendréis resúmenes, actividades y algunos problemas que son desafiantes, pero que recomiendo que intentéis si queréis entender de verdad todo lo que vamos a ir dando. Hoy vamos a hablar de los radianes, que usamos para medir ángulos. ¿Y por qué los usamos si ya tenemos los grados? Pues porque en general, aunque ahora mismo parezca más complicado, en el futuro cuando tengáis fórmulas que involucren los ángulos, en radianes suelen ser más simples y se usan más a menudo. Si tenéis una fórmula de este tipo y no sabéis si está en grados o radianes, lo más probable es que esté en radianes. ¿Y qué son los radianes? Pues vamos a explicarlo de manera un poco informal, diciendo que si tenemos un círculo con un radio, que no importa cuál sea el radio porque el ángulo es el mismo, y después colocamos el radio aquí al lado con la misma longitud y lo vamos doblando sin deformarlo, y aquí vemos que cabe perfectamente. Como tiene la misma longitud, entonces decimos que es un radián. ¿Y qué es lo que hemos hecho exactamente? Pues la fórmula sería que el ángulo z o teta es un símbolo griego y lo podéis pronunciar como queráis, es igual a la longitud del arco entre la del radio. Y como tienen la misma unidad, podría ser metros o metros, se cancelan y el ángulo calculado así pues un número abstracto que no tiene dimensión. Entonces, aunque el símbolo de radián es rad, normalmente en casos como este no lo escribimos cuando estamos calculando cosas. Y vamos a probar con otros ángulos. Sería exactamente lo mismo. Si tenemos un ángulo de 2 radianes, necesitamos 2 veces el radio para llegar hasta allí y rellenar el espacio de la circunferencia del arco. Y lo vamos doblando. Y por eso tenemos 2 radianes. Porque además, si nos fijamos, el arco que necesitamos es 2 y el radio sigue siendo el mismo, 1. Suponiendo que el radio es 1, podéis poner el que queráis. Y entonces si dividimos 2 entre 1, tenemos el ángulo de 2 radianes. Y así sucesivamente con cualquier ángulo. ¿Y de dónde sale pi? Que lo vemos muchas veces cuando escribimos radianes. Pues de que, ¿os acordáis de la fórmula de la circunferencia? Era 2 por pi por radio. La aprendimos cuando éramos chicos junto a la del área, que era pi por radio al cuadrado. Pues entonces, si para dar la vuelta entera al círculo necesitamos 2 por pi veces el radio, pues entonces aquí para dar la vuelta entera tendríamos 2 por pi radianes. Entonces esto sería un ángulo de 2 pi radianes. Y la mitad es pi. Y la mitad de la mitad, que sería nuestros 90 grados, sería pi entre 2. Y aquí tendríamos 3 entre 2 pi. Lo que podemos usar para pasar de grados a radianes es un factor de conversión, usando cualquiera de estas equivalencias que acabamos de ver. Por ejemplo, si tenemos 80 grados,
lo multiplicamos por una de estas equivalencias, como ya he dicho. Por ejemplo, la de que 180 grados, que es la mitad de la circunferencia, es pi radianes. Entonces, se cancelan los grados y usando la calculadora podemos obtener el resultado 4pi entre 9 radianes. Y se suele dejar en fracción para que tengamos un resultado más exacto. Porque muchas veces da decimales periódicos y todo eso. Entonces espero que hayáis podido entender bien ya de una vez por todas el concepto de radián, cómo se calcula y cómo se utiliza. Os veré en el siguiente vídeo. Adiós.